gracias a todos por estar. Y hoy me toca después del Ariel, Mateo 8 y 9. Y debo admitir, cuando he leído los pasajes estaba como, oh, no sé si tengo la autoridad de hablar de justamente lo que se tiene que hablar, porque aquí empieza cuando vemos cómo Jesús sana a las personas. Pero al mismo tiempo estaba muy agradecida a Dios por tener que leer y estudiar y compartir estos capítulos, porque es algo en que sé que tengo que crecer, en que quiero crecer también. Um, Eso de la sanidad, y sé que hay gente aquí que hasta creo que tienen aún más autoridad para hablar de eso que yo, pero lo que voy a compartir espero que nos alienta, nos desafía, nos infunde como más deseo de creerle a Dios por todo lo que Él desea hacer. Entonces oraré para comenzar y de ahí vamos a los pasajes. Señor, gracias de corazón por tu bondad, por tu misericordia, Jesús. Gracias por ser totalmente verdadero, totalmente auténtico, totalmente que en ti reposa toda autoridad, Jesús. Y te invitamos, Señor, a renovar nuestra fe, a renovar nuestras expectativas, a renovar nuestro deseo de verte y conocerte tal y como eres, Jesús. Y eso te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos enseñes, Espíritu Santo, en esta hora. Amén. Amén. Ok, entonces, Mateo 8 habla de cuando Jesús desciende del monte y le empiezan, bueno, ya le están siguiendo la mucha gente que la han escuchado en el monte. Y lo primero que pasa, según Mateo, es que se le acerque un leproso y se postra ante de él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y yo creo que en los siguientes pasajes donde vamos a leer hay la sanidad del leproso. Después el Señor sana al siervo del centurión, le sana a la suegra del Pedro, le libera a los gadarenos, le sana a un paralítico. Después viene el sanamiento la sanidad, perdón, de la hija del líder de la sinagoga y la mujer con el flujo de sangre. Y sí hay algo que es, y perdón, los dos ciegos. Entonces muchas sanidades en esos dos capítulos, ¿no? Y lo que me parece súper interesante es que todos muestran hambre, todos muestran tanto deseo, tanta como desesperación en realidad para ser sanos. Y el hecho de que el leproso sale y se le acerque al Señor era mucha cosa, porque ellos tenían que, por la ley, alejarse de la comunidad, alejarse de los sanos, ¿no? Para no contagiar, pero también eran tachados, eran personas no limpios y estaban muy conscientes de su condición, de no solamente ser enfermos, pero de ser impuros también, ¿no? Entonces, es el hecho de que el leproso se le acerque al Señor muestra la desesperación que tenía por ser sano, ¿no? No era simplemente a ver si voy a esta reunión, a ver si ores por mí, a ver si algo pase, ¿no? Eso era como realmente el hombre estaba deseando con todo su ser limpio, ser sano, ser tocado, ¿no? Y se puso a riesgo al acercarse al Señor. Y
y el Señor obviamente dice, quiero, sé limpio. Y no creo que, yo creo que, ¿cómo habrá sido? Pero el hecho de que el Señor también le miró, el Señor le decía, quiero que tú seas limpio. El Señor le respondió, le contestó. Me imagino que como con los otros milagros que dice, el Señor le miró, sintió compasión de él y le tocó y le sanó. Me imagino que la misma mirada de Jesús hizo maravillas también en la vida de este leproso. Y, em, y la cosa es que quiero un poco resaltar de eso, es que el Señor, el leproso, reconoció no solamente su necesidad de sanidad, sino su necesidad de limpieza. Y quizás no entendemos eso porque no hemos tenido lepra. De hecho, casi ya no hay lepra en nuestra sociedad gracias a los antibióticos, creo que son, pero el hecho de que uno se siente tan sucio, tan alejado, tan rechazado, es, es terrible. Esta parte también en él tenía que ser sano, además de la enfermedad. Y después en los versículos 5 a 12 leemos del pasaje de la sanidad del siervo, del, del centurión. Y qué le dice el centurión? Le pide que vaya a su casa. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así le dice exactamente cómo es, no solamente su condición física, sino creo que su condición emocional ahí, porque muchas veces la enfermedad no solamente viene como para solamente, todos sabemos eso, para tocar solamente meramente nuestro cuerpo, sino también las emociones también afectan nuestra alma, nuestro espíritu. Y el Señor le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le responde, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ahí otra vez, como con el paralítico, vemos como el centurión reconoce quién es el Señor, reconoce no solamente su poder de sanar, sino su dignidad. Y eso es algo que yo estaba pensando, creo que hemos perdido. Creo que muchas veces un peligro en que hemos caído, y yo también, es como simplemente querer orar por la sanidad de la persona sin entender que también ellos necesitan reconocer el señorío del Señor. Y eso es lo que realmente he sentido que el Señor me quería resaltar de estudiar estos pasajes. No es simplemente que a Dios le interesa, porque sí le interesa vernos enteros, vernos plenos, vernos sanos en nuestros cuerpos físicos, pero Él sabe que tenemos que primero reconocer su señorío, reconocer quién es Él. Y yo creo que el centurión realmente reconoció quién era el Señor, su dignidad. Y el Señor se maravilla y le dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra vez vemos como la fe, la certeza del centurión que realmente solo el Señor podía hacer algo por él, pero el Señor era tan poderoso que ni necesitaba ir físicamente imponer manos, era suficiente que diga la palabra, eso bastaba. Y, y esta fe del centurión, Jesús le dice, wow, esta fe está increíble, hasta muchos hijos en Israel no están creyéndome como tú. Entonces,
ya podemos quizás resaltar tres características: la desesperación, la confianza en quién era el Señor, no solamente la confianza, sino el reconocimiento de su poder, su habilidad para sanar, pero también su dignidad. Y después viene la sanidad de la suegra de Pedro. Y este es interesante. Ahí sí le toca la mano, la fiebre la deja, ella se levanta y le servía, ¿no? Era otra persona que no era simplemente como, ¿qué podría pasar, no? Que alguien se sane y después nada, ¿no? Había una respuesta, ella le atendía, le servía. Otra vez creo que vemos este reconocimiento, más allá vamos a ver como la gratitud, ¿no? De presentar las ofrendas, de reconocer lo que el Señor ha hecho por ellos. Y ahí dice, y cuando llegó la noche, versículo 16, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahí es súper interesante, con la palabra echó fuera a los demonios. Yo creo que se refiere a la palabra de autoridad que tenía Jesús, que todo lo que salía de su boca era perfecta, era verdadera, llena de autoridad, cargada de poder, pero también, como hemos visto unos capítulos antes en la tentación de Jesús en el desierto, cómo le responde a Satanás con la palabra. Entonces, eso es también tan importante, saber cómo usar la espada de la palabra, ¿no? Usarla como para echar fuera a demonios, y que Dios nos entrene en eso también, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y vemos después um, lo que Jesús le responde. Un escriba le dice: wow, que yo quisiera seguirte a donde que vayas. Y Jesús menciona que no tiene casa, que no tiene donde recostar su cabeza. Y ahí vemos, wow, su disponibilidad a ser tan identificado con nosotros. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pero también creo que muestra que no era cómodo, no era para nada fácil su vida de ministerio, no era ninguna cosa donde él pedía, no sé, un hotel a 5 estrellas. Él realmente venía para servir, venía para hacer toda la voluntad del Señor. Y creo que eso nos desafía bastante, que ni tenía donde recostar su cabeza. Podríamos quedarnos ahí meditando en solo este hecho, y quizás tan lejos que hemos ido de como nuestro, no todos, muchos hacen misiones así, ¿no? Como yendo a dormir en el piso, Ah, hay muchos que todavía viven así, ¿no? Pero hay otros que quizás hemos permitido am, mucho del mundo en como nuestra manera de hacer ministerio, de hacer diferentes cosas, y solo meditar en eso. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Creo que nos desafía bastante de la humildad, del sacrificio, de la disponibilidad del Señor, y también como, ok, Señor, ¿dónde estoy en eso? ¿Dónde está mi umbral de comodidad, ¿no? En obedecerte, en salir de mi zona de confort. Y otra cosa, un discípulo le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yo creo que la primera vez que leía eso de niña he pensado: qué duro Jesús, que le dice: sígame, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta que mi líder de jóvenes ha dicho lo malo de esta frase, y en inglés es como: primero déjame a mí. Es como toda su actitud era: déjame a mí, pero yo primero, sí, solo déjame hacer eso primero. Y el Señor, en realidad, cuando venimos a Él, no tenemos derechos, no tenemos cosas para exigirle, si bien Él es un Dios tan
tan comprensivo y tan entendido en cómo somos, en cómo es nuestra forma, nunca va a permitir que nuestro yo sea antes de seguirle a Él. Nunca va a permitir que nuestro ego, nuestro amor a nosotros mismos sea antes de nuestro amor por Él, nuestra disponibilidad de seguirle a Él. Entonces por eso le dice, sígueme. A mí me sigues, no a ti, no a tus deseos, no a tus necesidades, primero a mí. Y entonces, siguiendo y habiendo visto ya 3 sanidades, 4, perdón, no, 3, 3 hasta ahora, los discípulos entran en el barco y Jesús calma la tempestad. Y ahí es como, wow, quizás Jesús les tenía que entrenar en los discípulos. Yo me imagino que después de 3 sanidades, ya su nivel de fe por sanidad de enfermedad, por haber estado con Jesús, haber visto un leproso ser sanado totalmente limpio, haber visto un señor que estaba paralítico, moribundo casi, totalmente atormentado, igual sanado, quizás no han visto, pero han escuchado, y después la suegra del Pedro igual, como de un momento al otro, totalmente levantado. Me imagino que su fe por la sanidad de enfermedades estaba aquí, ¿no? Súper alto, pero igual se asusten cuando viene la tempestad, ¿no? Y Jesús les tenía que entrenar en tener fe por esta otra circunstancia. Y somos así, ¿no? Quizás muchos ahí, ustedes tienen su historia con Dios y tienen fe por creerle por las finanzas, porque han visto en carne propia que Dios ha sido fiel, Dios no les ha abandonado, Dios ha sido tan increíble, pero quizás les falta creerle por moverse en tu familia. Eso te parece como no, pero en esta área no sé si voy a ver al Señor moverse como ha movido en esta otra área. Yo creo que aquí el Señor les quería revelar, mira, yo no solo tengo autoridad sobre las enfermedades, sobre las tormentas de mi sino también tengo autoridad sobre el clima. Entonces yo quisiera desafiarnos esta noche que le creemos por estas áreas que nos están quizás y muchas veces son cosas personales y quizás pensamos, pero, ay Dios, no sé si tengo la fe para esta área. Y el Señor le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Yo creo que en cierta manera Dios nos hace cuerpo porque la verdad en sí es probablemente en todas las áreas nuestra fe no ha crecido hasta ser a la medida de lo que el Señor quiere, ¿no? Yo sé que hay gente aquí, no les voy a nombrar porque no les quiero como avergonzar, pero conozco, estoy leyendo sus nombres aquí en el Zoom, que sé que tienen mucha fe y mucha autoridad para orar por ciertas cosas, ¿no? Porque han visto, han experimentado, tienen testimonio, hasta tienen un don para creerle al Señor en esta área. Y hay otros por otras áreas. Y yo creo que por eso Dios a ratos nos une como cuerpo. Y ahí vamos creciendo y como aprendiendo de la fe de otros, sino no prestándonos, sino aprendiendo y queriendo también crecer hasta este nivel en nuestras propias vidas. Pero simplemente quiero como resaltar de que no nos quedamos por fe en solo ciertas áreas, no solo por fe en sanidad o por fe en finanzas o por fe en
provisión o por fe en las conversiones de los más duros. Tratamos de seguir creciendo y buscando gente, buscando rodearnos de gente que tienen este testimonio, que tienen esta habilidad. No ver que es tan increíble cuando ores con alguien que tú sientes que te imparte su fe, ¿no? Y es un regalo de Dios, eso es porque somos cuerpo, pero que cada uno también no seamos panchos en como, ya este es su área de otra persona, sino crezcamos todos en buscar más fe por todas estas áreas en que Dios nos quiere entrenar y madurar. Y después viene la parte de los endemoniados gadarenos, que es re fuerte, ¿no? Y el Señor solo le dice una palabra, les dice id a los demonios y les saca, les mete en este como hato de cerdos, dice mi versión, y se caigan del precipicio, se caigan y se inunden en el agua. Y es tan fuerte lo que ha pasado que los del pueblo le ruegan que salga de su aldea, ¿no? Y eso creo que es la otra parte de ver tanto de lo sobrenatural de Dios que muchas veces ignoramos y lo leemos en Lucas 4 igual, ¿no? Jesús abre el rollo, dice, yo soy quien ha venido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar consuelo, para abrir los ojos a los ciegos, para abrir la cárcel a los esclavos. Y es todo súper como aplauso, aplauso, aplauso. Y sí, amén, qué bien que tú has venido, tú has abierto el rollo, está escrito acerca de ti. Y minutos después le están buscando y queriendo a Jesús como tirar del precipicio, ¿no? Y creo que escuché este año a alguien explicar de que por cuanto deseamos ver lo sobrenatural de Dios, también vamos a experimentar persecución, porque es como más incrementa y más intensifica la obra del Espíritu. También el enemigo no se va a quedar dormido tampoco, ¿no? Entonces creo que esa dinámica también es como de no sorprendernos. Después viene la sanidad del paralítico y igual vemos y por su pasaje paralelo en Marcos 2, en Lucas 5, vemos que había mucha desesperación y había mucha, no desesperación en el mal sentido, pero en el buen sentido. Había como mucha hambre y mucha necesidad de los amigos de este señor paralítico que hasta le han cavado un hueco en el techo y le llevan tendido sobre una cama al ver Jesús. Y, y el Señor dice primero, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Igual, otra sorpresa ahí porque obviamente los amigos, tanto como el paralítico, como que la gente reunida ahí, más querían que el Señor le da la posibilidad de recobrar el poder en sus piernas. El Señor dice primero, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que esto es algo que Dios quiere que recuperemos en nuestra sociedad tan no quiero como traer condenación, pero también reconocemos, somos bien egoístas y somos muy enfocados en nosotros mismos. Y a ratos buscamos sanidad porque simplemente queremos seguir viviendo nuestra vida con más sencillez y con más facilidad. Quizás no estoy hablando con la gente que necesita escuchar eso, pero quizás yo creo que todo nuestro deseo de ver sanidades un poco lo hemos separado de también necesitar ser perdonados en nuestros pecados. Y yo estoy convencido de que
Dios no nos ve como simplemente espíritus andando, o como almas andando, o como cuerpitos andando. Nos ve como María Martita, todo enteros. Ama su espíritu, ama su cuerpo, ama su alma. Y cuando Él quiere hacer una sanidad en nosotros, quiere sanarnos por completo, por totalmente. En realidad, el concepto de salvación en el griego, si bien lo entiendo, es muy entero, es muy integral. No es solamente como un día cuando mueres todo va a ser salvo. Es un proceso de salvación, de renovación, mientras nuestro cuerpo se desgaste. Esta es otra realidad, pero que también la salvación nos renueva en cierta manera. Y eso Dios quiere que toque nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro alma. Hay, hay cosas que Él solo quiere, Él hace en orden. Entonces, si primero dice tus pecados te son perdonados, es que eso era lo que el Señor veía y quería tratar y quería traer ánimo a su vida, porque le dice primero, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Y lo primero que Jesús quería tratar en esta persona específica era en hacerle entender que sus pecados eran perdonados. Y después, y después le dice, ¿no? Trata la pregunta que está ahí en todos los escribas ahí que están diciendo, ¿quién eres tú para poder decir que tú perdones los pecados? Y él dice, ¿qué es más fácil? A ver, cualquier persona puede decir yo te perdono los pecados porque no hay ningún resultado tangible de eso, ¿no? Por lo menos no en lo inmediato. Pero es más difícil decir levántate y anda, pero pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces también Jesús dice, yo puedo hacer el otro. Quiero primero perdonar sus pecados, pero también quiero sanar su condición física. Y no sé si me dejo entender, pero yo estaba pensando, yo creo que yo he separado los dos mucho en como solo orar por sanidad física y verlo como solo un tema, cuando Dios lo ve como todo integral y Él sabe que no, primero necesita que tú sepas que eres perdonado, que eres, no hay ofensa entre tú y yo, no hay pared, no hay hostilidad, no hay nada que nos separe. Y muchas veces quizás tenemos que ser mucho más guiado por el Espíritu cuando alguien pide que oremos por sanidad. Pregunta, Señor, ¿ya hay otro tema que tú también quieres tratar? ¿Hay un tema de perdonar? ¿Hay un tema de entender el perdón que tú has querido liberar sobre esta persona? ¿Hay un tema de que esta persona todavía te tiene que hacer Señor de su vida? Y yo sé que es más difícil hoy en día, como es medio bien visto decir a alguien puedo orar por ti y solo orar por ellos, pero decir tú quieres reconocer que Jesús es Señor de tu vida, eso es como, eso quizás choca, ¿no? Quizás nos lleva un paso más allá en nuestra relación, en nuestra confianza con la gente, pero creo que es tan integral a nuestra sanidad en realidad, ¿no? Es tan integral reconocer quién es Dios, su dignidad, como el centurión reconoció la dignidad del Señor, su poder y su potestad, su autoridad, pero también nuestra necesidad de ser de caminar en una relación correcta y limpia con el Señor. Y después la respuesta de la sanidad del hombre, porque Jesús no, obviamente también quería sanarlo físicamente, tuvo compasión de él, no quería verlo paralítico, nunca era su deseo de verle sin la posibilidad de caminar y le sana. Pero el resultado de eso es que la gente lo ve, se maravilla y glorifica a Dios, que
había dado tal potestad a los hombres. Entonces están siendo conscientes, están reconociendo la autoridad y la potestad um, que Jesús tiene, no solamente para sanar, sino también para perdonar. Y, y luego le llama al Mateo y cómo ha sido igual para Mateo, ha debido ser igual en alguna forma una sanidad para Mateo, de ser visto, de ser escogido, de que el Señor se le acerca donde Él está haciendo el trabajo bien no popular, que nadie quería y que todos menospreciaban. Y no solo menospreciaban, le veían medio como traidores, ¿no? A los cobradores de impuestos. Y el Señor le dice, sígueme. Y el hecho de que yo creo que todos hemos experimentado eso, de recibir la mirada del Señor, que tú sientes, wow, Él debe ver algo en mí que yo no veo en mí misma. Yo creo que Mateo ha sentido esto ahora. Y si necesitas ser refrescado en este sígame del Señor, pregúntale al Señor esta noche, métete con Él, pon alabanza y decirle, Señor, muéstrame cómo tú me dices, sígame, muéstrame qué tú ves en mí para llamarme digno de seguirte. ¿Qué es la potencial que tú ves en mí para que tú me dices, tú me escoges, tú me llames de seguirte? Y es un seguirte que sabemos por las otras partes del Evangelio, que sí es abrazar la cruz. Yo realmente en esta semana, creo que decía la Miriam cuando nos vimos el fin de semana, he sido muy tocado por una prédica que estaba hablando de, es un poco fuerte el título, de diciendo no al espíritu de muerte. Y como este mes hay Halloween y todo eso, y me dio un culto a la muerte, he pensado, creo que debería ver esto, ¿no? En realidad lo que estaban diciendo es que el Señor nos quiere sumergir en su vida. Eso es lo que nos libera del poder de la muerte, pero también lo que nos libera del poder de la muerte es poder decir con Pablo, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y básicamente toda la prédica se desarrollaba el tema de que en el cristianismo de hoy hemos perdido, y ya no es popular decir, para venir a Cristo tienes que morir, tienes que morir a tu yo, tienes que morir a tus derechos, a tus deseos, a tus derechos que parecen los más espirituales y los más como normales, y permitir que Él viva en nosotros. Y en realidad este es el bautismo. Es como sumergirnos, enterarnos y volver a vivir, pero siguiéndole al Cristo. Y este seguirle a Cristo es donde más vamos a perder nuestra vida, más vamos a perder nuestra comodidad, más vamos a sufrir a lo mejor, pero vamos a experimentar mucho más de la verdadera libertad, del verdadero gozo, del verdadero contentamiento. Este es el misterio. Pero cuando Jesús le dice, sígueme, era un, era un gran llamado, ¿no? Acaba de decir, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Acaba de como de de tener esta lucha de ser echado de un pueblo por haber liberado a dos personas endemoniadas. Era una invitación con costo, ¿no? Yo creo que Mateo lo sabía. Um, pero Jesús sabe por qué le llama a Mateo, ¿no? Y, y Mateo es interesante, significa regalo en hebreo. Entonces yo creo que el Señor veía cosas en Mateo que él no veía en sí mismo, y la gente por supuesto no veía en él.
Y Jesús dice esas palabras famosas de que los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Y cita Oseas 4 ahí, Oseas 6, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los que se reconocen que son pecadores, ¿no? Y Mateo sí reconocía eso. Después, en el verso 14, vemos cómo los discípulos de Juan le empiezan a preguntar sobre el ayuno. Y este es el pasaje que la Lore le usó ayer en su prédica. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro conservan juntamente. Entonces ahí creo que yo estaba pensando, ¿qué tiene que ver la tela y un odre de vino? Y lo que he sentido era como que el Señor quería darnos algo para vestirnos, para cubrirnos, pero que ya no era como medio tapado, cosido, como con nuestros mejores intentos de mejorar la tela y hacerlo como digno de cubrir. Y igual con el odre, como era tiempo de reconocer, no, este ya no contiene, ya no sirve, ¿no? Y creo que representa en ciertos sentidos como nuestros mejores intentos de cubrirnos, de cubrir nuestra vergüenza, de taparnos, de llenarnos. Y realmente cuando venimos al Señor y podemos hacerlo diariamente, diciendo, Señor, yo no, mi dignidad, mi santidad, mi justicia no me tapa, no me cubre. Es como Adán y Eva en el jardín, no, nada, de nada sirve. Mis intentos de retejar la tela. Lo que yo necesito es que tú me cubres, tú me des esta tela nueva, esta cobertura nueva que es por tu sacrificio, por tu sangre. Y lo que yo necesito es nuevas fuerzas, nuevo aliento del Espíritu. Lo que yo puedo tratar de como conservar y así medio salvar de antaño, digamos, no sirve. Lo que yo necesito es la llenura fresca, lo nuevo del Espíritu, y por eso necesito también no solamente nueva llenura, sino yo necesito ser renovada para hacer este otro nuevo. Necesito ser renovado en mi manera de pensar, renovado en mi manera de hablar, renovado en mi manera de relacionarme, renovado en mi manera de pensar de mí misma, de pensar de los demás. Entonces creo que eso quería resaltar de este pasaje que en el contexto de que nos preparamos para la venida del novio, porque ya entendemos que el novio necesita regresar y él es el esperado. También pedimos esta nueva cobertura, esta nueva llenura de su espíritu, de su obra en la cruz. Obviamente, como cuando digo nuevo, no es que se, se renueva, es una vez por siempre, pero nuestro entendimiento y nuestra recepción y nuestro caminar en eso se puede renovar. Y después vemos la sanidad de la hija de Jairo, el líder de la sinagoga, y mientras el Señor está yendo para sanarla, porque realmente había muerto, viene la señora, y eso era la señora para tocar el borde de su manto. Y eso era igual como el leproso, era un acto de tanta fe. Yo creo que sí, era su último intento también, porque en otro pasaje dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, nada había servido. Ella
ella le toque que era como para ella como no, básicamente ella era inmunda también, era una persona no limpia porque con tanto flujo de sangre era como básicamente estaba en su mes de impureza, pero todo el tiempo. Entonces era otra persona clasificada como impura, no tenía que haberse salido, mucho menos haber tocado un rabino, ¿no? Pero ella algo le promovía esta desesperación, este deseo de tocarle al Señor. Y el Señor, me encanta su respuesta. Volviéndose y mirándola, le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y otra vez, esta mirada de Jesús, otra vez sus palabras de ten ánimo, hija. Y otra vez Él comienda su fe, ¿no? Sin fe es imposible agradarle al Señor. Y se imaginan igual como ella ha sido una sanidad física totalmente porque se cortó el flujo de sangre. Yo me imagino que tenía anemia crónica, entonces la pobre ha debido ser tan debilitada, demacrada. Y el Señor le sanó de eso en un instante. Pero no solo eso, ¿te imaginas cómo es sentirte impura toda tu vida? Una mujer así que no puede mostrar su rostro, una mujer que no puede ni trabajar ni hacer las cosas que necesita hacer. Yo creo que Jesús, al mirarla, también le impartía sanidad emocional, estoy segura, ¿no? Y, y es interesante porque dice ahí: si tocares solamente su manto, seréis salva. Eso es interesante porque en hebreo la palabra para borde de tu manto, que son, no ver que los judíos hubieran usado algo que tenía como, ¿cómo se dice? Medio cosas que cuelgan, no sé cómo se dice, como cuerditas, digamos, algo así. Es esta parte del borde de su túnica, es la misma palabra para, me he olvidado por completo, em, se me va a venir, está en Malaquías 4. Los rayos del sol, es la misma palabra, los rayos del sol y las alas, como el plumaje al borde de las alas de un pájaro. Todo eso, las rayos del sol, el plumaje, digamos, o los extremos del plumaje de los pájaros y el borde del manto es la misma palabra en hebreo, y creo que, si no me equivoco, es no es knafa, eso es un postre delicioso, allá es, pero comienza con KN, y les puedo buscar y les mando la palabra para que puedan indagar por sí mismo. Pero cuando dice en Malaquías 4, el sol de justicia se va a levantar con sanidad en sus rayos. Otras traducciones en realidad dicen con sanidad en sus alas. Es la misma palabra que se usa para con sanidad en el borde de su manto. Entonces yo creo que esta mujer, no sé si era alguien entendida en las escrituras, si había escuchado esta palabra profética de Malaquías 4, pero quizás el Espíritu le reveló en este momento: toca esta parte, toca el borde de su manto, ahí está el poder. Y es totalmente comprobado con el Antiguo Testamento de que el sol de justicia, el Señor Jesús que está por regresar, Él lleva sanidad en sus alas, en su plumaje, en el borde de su manto. Entonces hay misterios ahí que no entendemos, pero corroba con las escrituras de que el Señor es el sol de justicia de quien profetizó Malaquías, y lleva sanidad, lleva poder sobre la enfermedad, cualquiera que sea.
Em, Después vienen dos ciegos y le dicen, ellos le llaman hijo de David, ¿no? Entonces, eso es medio interesante y creo que Jesús no quería todo el tiempo que la gente se dieran cuenta quién era, porque no quería que los tiempos se adelanten y si todos entendían que era, porque muchos pensaban, no, no, este viene de Nazaret, no sabían que era de verdad hijo de David, que venía de Belén. Pocos sabían, pero ellos al llamarle hijo de David era como un reconocimiento mesiánico, estaban reconociendo quién era. Ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Y igual vemos la misma dinámica, desesperación, hambre, necesidad, reconocimiento de quién es el Señor y esta fe que les promueve a acercarse a Él. Y Él dice, Él pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Él quiere asegurar que gracias, Judy. El sit exacto es algo del borde de las manos. Hay otra palabra, pero lo voy a buscar para que, para que lo puedan integrar eso de las alas, de los rayos del sol, del borde del manto. Pero el sit es seguramente parte de, creo que lo que venía en el manto de oración que usaban los rabinos en ese entonces, pero buscaré. y, y el Señor quiere asegurar de que le creen y les toca los ojos y les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y, pero ellos no hicieron caso y han contado a todo el mundo, ¿no? Y después les sane a un mundo y viene la crítica otra vez, llega de los fariseos que dice que el poder innegable que tiene Jesús, ellos lo atribuyen al enemigo. Y otra vez es como de no sorprenderse de esta batalla de luz y tinieblas, de verdad y engaño, de querer unirse al lado de la luz y de la verdad, pero también querer oponerse a las obras de Dios, a las obras del Espíritu. Eso creo que se pone en más relieve cuando hay más, como hay más crecimiento, más actividad del Espíritu, ¿no? Entonces, y finalmente, Jesús recorre todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y quiero un poco compartirles una presentación, a ver si lo tengo aquí, amado. Sí, lo tengo. Voy a tratar de compartir. Ya, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Ok, me dicen si no pueden ver. Entonces, sí, estos serían los temas que quisiera que saquemos de eso, ¿no? De meditar de la sanidad, el señorío de Jesús, su autoridad sobre enfermedad, sobre demonios, sobre el clima y las cosas naturales que operan en el mundo. Y también quiero hablar de barreras y preguntas sobre la sanidad, porque yo creo que si somos honestos, probablemente tenemos nuestras preguntas y nuestras luchas y como yo sé lo que debería pasar y sé lo que veo pasar a ratos y hay un abismo entre los dos, ¿no? Entonces, ya
creo que les puedo pasar estos apuntes después, pero creo que he tocado esta pantalla más que todo. Am, sí, eso del ayuno del novio, quería solamente resaltar que el Señor habla del ayuno en el contexto de las bodas, en el contexto de extrañarle, de reconocer que solo Él puede satisfacer nuestros anhelos y su dignidad únicamente, su lugar en la historia únicamente. ¿Qué quiero decir con eso? Es que cuando ayunamos por este motivo, ayunamos por el regreso del Señor, creo que estamos reconociendo que Él es el novio y en una boda solo hay un novio, no puede haber dos novios, no solo hay uno digno, solo hay uno únicamente que puede tomar este lugar en la historia. Entonces creo que mañana cuando tenemos el día del ayuno, tratemos de ayunar con ese sentido de que Jesús hay cosas que solo satisfacer, que solo tú puedes resolver. Cuando tú vuelves, cuando tú otra vez tomes tu lugar, te cases con la iglesia, entremos en la plenitud, entremos en la plena consumación de tu voluntad. Y eso puede cambiar un poco nuestra manera de ayunar, quizás. Entonces, para concluir, hay que reconocer la necesidad de la fe para la sanidad. Hay que reconocer nuestra necesidad de venir a Él por total limpieza, cobertura, llenura, libertad. No somos personas que solamente sufrimos algo que nos afecta físicamente. Yo creo que eso en casi todos los casos. También tenemos dolencias que nos afectan en el alma. Tenemos cosas que también probablemente necesitamos romper todo acuerdo con la actividad demoníaca en nuestras vidas o en la historia, en nuestros antepasados. Hay todo este reconocimiento de que el Señor es quien tiene la autoridad para traer total limpieza, total cobertura, total llenura del Espíritu y total libertad de las obras del enemigo. Hay que reconocer su señorío, no solamente buscándole a Él por una sanidad, sino reconociendo su señorío. Creo que es algo a que Dios quiere renovar y renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, que Él es el Señor. Él tiene derecho de cada parte de nosotros. Cuando venimos a Él, no es que le invitamos a nuestra vida y después escogemos qué partes abrirle, qué partes disponerle. No, cuando venimos a Él es una dedicación, una entrega total que por supuesto toma años, por supuesto crece a la medida que vamos en confianza con Él, en reconocimiento con Él, pero si no estamos reconociendo su señorío, no podemos esperar que Él realmente more y habita y demuestra su poder y su autoridad plenamente en nosotros, creo. Eso he hablado del ayuno. Entonces, hablando de puede que haya barreras a la sanidad, yo creo que probablemente si hemos hecho un revive, un encuentro con el Señor, con Jesús o cualquier cosa de este estilo, probablemente hemos pasado por este proceso, pero para mí ha sido muy bueno como renovar, refrescarme en quizás estas cosas están operando en mí y por eso quizás no estoy viendo una sanidad en las personas por quien deseo verla, ¿no? Puede ser por ignorancia y como digo, no voy a leer ahorita todos las citas bíblicas, ignorancia en el sentido de que ignoramos el poder de Dios, ignoramos la voluntad de Dios para sanar. Puede ser que opera en mi incredulidad, que es una barrera, ¿no? Puede que también ha habido desilusiones pasadas que impiden la fe, que yo he orado por alguien, no he visto una sanidad, me he decepcionado.
Esto puede bien ser, en eso también podemos llevarlo o conversarlo, ser muy real con el Señor y pedir que nos hable, que nos dé su perspectiva. Puede haber que hay pecado no confesado en mi vida y que el Espíritu Santo no quiere hacer otra cosa que revelarme una cosa que yo tengo que arrepentirme, ¿no? Y quitar de mi vida. Puede ser que también yo necesito soltar perdón a otros y estoy permitiendo quizás una raíz de amargura, que eso también puede estar operando en mí. No tomen nada de eso como la voz de acusación, la voz de condenación, es simplemente estas son posibilidades que solo el Espíritu Santo va a revelar que pueden estar operando en nosotros, como puede que no. Puede que yo he tenido involucramiento con el oculto, el ocultismo y o la idolatría. Y eso es demasiado fácil caer en eso sin a rato saber, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que porque podía haber entrado, ¿no? Por cualquier leer hojas, leer palmas, hasta visitar, no sé qué, hay muchas maneras, como también puede haber hasta objetos en nuestra casa que están permitiendo que opere un espíritu de un demonio ahí, ¿no? Que no nos volvemos tampoco neuróticos, pero que dejemos que el Espíritu Santo nos revele algo que Él quiere limpiar, ¿no? De nuestro pasado o de nuestro presente. Recuerdo que un señor que conozco había comprado una alfombra en un país lejano y llegó con su alfombra, hermosa la alfombra, y todo empezó a realmente volverse súper duro en su familia hasta que el Espíritu Santo le revelaba, tienes que deshacerte de esta alfombra, esto ha traído algo feo y quiero que eso ya no está en tu casa. A ratos Dios puede hacer que oramos y que se limpie ahí el objeto, ¿no? En la casa. A ratos tiene que realmente haber un acto de deshacernos de eso. Pero que estemos preguntando abiertos al Espíritu acerca de eso. Puede haber también, perdón, creo que, no, estoy bien. Un espíritu maligno asociado con una enfermedad, no en todos los casos, a ratos es un simple resfrío porque vivimos en un mundo caído y nos contagiamos y eso pasa, ¿no? Porque no estamos con cuerpos renovados todavía y tenemos defensas bajas, pero también puede haber que hay enfermedades que tienen una asignación demoníaca. Y ahí también si el Señor muestra que es eso, es declarar vida sobre uno, sobre la otra persona. No moriré, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Hay situaciones donde la gente realmente se siente asolado por un espíritu de muerte, un espíritu de... no sé qué otra cosa podría ser, pero sientes que es espiritual, no es simplemente una enfermedad por contagio, ¿no? Yo sé que estoy corriendo por temas que son muy pesados y muy complejos, pero quería como por lo menos lanzar eso para que podamos llevarlo en conversación cada uno personalmente, responsablemente con el Espíritu Santo, con una persona también madura, si ven la necesidad. Y finalmente puede haber los efectos de una maldición generacional. Muchas veces a ratos vemos esto pasar cuando hay enfermedades como muy recurrentes en un árbol genealógico, ¿no? Puede ser, no siempre necesariamente, pero puede ser que hay una maldición generacional que tiene que ser cortado. ¿Y cómo se corta?
reconociendo que Jesús fue maldito por nosotros. En Gálatas 3:13 dice eso. Y orando así sencillamente, gracias Señor Jesús, porque en la cruz fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de la maldición y entrar en la bendición. Y por lo que tú hiciste, Señor Jesús, en tu precioso nombre me libero de toda maldición sobre mí, mi familia, y reclamo la bendición que compraste para mí con tu sangre. Gracias, Señor Jesús. Nunca olvidamos de decirle gracias. También aquí he puesto comportamiento egocéntrico. Esto es un poco grave, pero creo que es real llamarlo lo que es, ¿no? A ratos no oramos lo suficiente por las personas porque es como, bueno, no me importa mucho si se sane o si no se sane. Yo creo que el Señor, Él se movía, Él miraba a las personas, sintió compasión y a Él sí le importaba si se quedaba en enfermedad o si no. Y hay un montón de pasajes ahí para meditar y para que también que sí nos importa, que sí no nos importa que alguien esté sufriendo. Yo conozco gente que ha sufrido mucho por enfermedad y ellos oren con tanta compasión por los enfermos porque saben lo que es, ¿no? Saben lo que es sufrir y sin haber sufrido tanto en esta área, yo creo que Dios quiere despertar en nosotros unos corazones genuinamente compasivos que oren a partir de la compasión. Perdón, es un poco negativo mi título, pero a mí misma me quería llamar la atención más que todo. Y aquí voy a terminar con una cita de un señor que sí es paralítico en este momento, pero sigue creyéndole al Señor para que él le sane. Y les voy a contar de él para terminar. Y él dice, sin embargo, hay veces cuando simplemente no es clara la razón de que personas piadosas permanecen estando físicamente enfermas, perdón, y no son sanadas. En otras situaciones, Dios opta por obrar a través de circunstancias difíciles o llevar a sus santos amados al cielo en medio de una enfermedad. Y lo mismo decía Derek Prince cuando él hablaba de las barreras, estas barreras a la sanidad. Él decía, he visto a miles de personas sanarse. O sea, estoy convencida plenamente que el Señor tiene la autoridad. Cuando hay la fe, cuando hay la desesperación, cuando se ha removido cualquier barrera que sea maldición em, generacional, que sea falta de perdón, que sea falta de aceptar el perdón de uno mismo, Dios igual a ratos permite que las personas y a ratos personas que creemos que no entendemos por qué tienen que sufrir tanto, que siguen sufriendo. Y hay esta pregunta, si somos sinceros, ¿no? Y esta pregunta no creo que es para simplemente decir, bueno, Dios es soberano y seguir con nuestra vida. Yo creo que es de reconocer su soberanía, sí, pero también de sinceramente buscar, Señor, pero tiene que haber más, tanto de tu compasión operando en tu cuerpo hoy en día, como tiene que haber más de ver tu poder y señorío en nuestras vidas. Pero creo que lo que quería más o menos resaltar hoy día es la importancia de reconocer su señorío del Señor. No podemos ya más venir al Señor diciendo, Señor, haz esto por mí, haz esto por mí, haz esto por el otro, sin reconocer que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Él quiere realmente ser exaltados, ocupar este lugar en nuestro corazón. Él quiere ser el primero y el adorado y el deseado en nuestras vidas. Y sabe que hemos sido creados por eso y sabe que Él es el único digno de esto.
Y he dicho que iba a terminar contando de este señor. Bueno, sí, le he conocido en el verano. Es alguien que no tiene el uso de sus piernas y él cree firmemente, tiene 80 años ahora, que el Señor sí le va a sanar y le sigue creyéndole al Señor como un niño y ha investigado muchos avivamientos. Es un hombre hermoso en el Señor, puedo decir. Tú le ves y es como si tiene cara de niño. Es súper inocente, súper limpio, súper puro, bien lindo el Señor. Y, y a mí me tocó orar por él y estaba como, ay Señor, ¿qué oro? Porque no siento que mi fe está al nivel de orar por un Señor en silla de ruedas ahorita en esta área, sinceramente. Y he sentido que el Señor me decía, el milagro de este hombre es que él no tiene nada de amargura en su vida. Y era verdad, he cenado con él una noche y era un placer, un placer cenar con él porque era un hombre tan limpio, tan lleno del Espíritu. Y yo creo, ahora después de compartir eso, me está haciendo recuerdo que debo orar más por este Señor y orar como con más compasión, con más deseo de verle sanado, ¿no? Y unirme a su fe y unirme a sus oraciones porque Él está creyéndole al Señor. Entonces, en resumen, espero que eso les ha ayudado, espero que no ha causado más preguntas que respuestas, pero sí ha causado más preguntas que respuestas, que sean preguntas que el mismo Espíritu Santo nos puede ir contestando y respondiendo y que sentimos todos en esta noche al pasar tiempo con el Señor donde estamos, la mirada, la invitación del Señor de invitarnos realmente a seguirle y a seguirle en cada área de nuestras vidas, hasta las áreas en que quizás hemos sentido desilusión. Puede ser por la pandemia, puede ser por perder a alguien muy querido, puede ser por temas muy pesados que solo el Señor realmente puede tratar. Yo con una charlita aquí no solo trato superficialmente y reconozco eso. El Espíritu es quien va a ministrar estas áreas, pero que reconozcamos otra vez el señorío, el poder, la autoridad de nuestro Señor en cada área y su dignidad de ser Señor realmente en cada parte de nuestras vidas. Con eso termino. Ven y toma tu